Entonces, dentro de la charla, pues voy a presentar la definición, la epidemiología, la fisiopatología, resaltar las características clínicas de este tipo de patología para poder llegar al diagnóstico y tener en cuenta qué diagnósticos diferenciales vamos a tener en estos pacientes y el tratamiento. En relación a la definición, entonces tenemos que decir que el temblor es un movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio de una parte del cuerpo. Y el término esencial implica que el temblor es de origen desconocido. En noviembre del 2017, el Grupo de Trabajo sobre Temblores de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos de Movimiento publicó una nueva clasificación de temblores. En esta clasificación, el temblor esencial se definió como un síndrome de temblor aislado que afecta a ambos miembros superiores durante la acción durante un periodo mínimo de 3 años, con o sin temblor en otros segmentos del cuerpo. Además, se agregó el constructo de temblor esencial plus para aquellos pacientes con temblor esencial que también presentan otros signos sutiles que no son lo suficientemente evidentes como para cambiar el diagnóstico a otra entidad clínica. Entonces, dentro de estos signos leves se encuentran las dificultades en la marcha en tándem, las posturas distónicas, el temblor en reposo, otros síntomas no motores como un deterioro leve de la memoria o cualquier otro signo neurológico leve de significado desconocido. Aunque la nueva clasificación finalmente pues valida la heterogeneidad que se había reportado en los pacientes con temblor esencial, también agrega una complejidad y dudas sobre lo que realmente es temblor esencial. Por eso muchos autores han hecho una crítica frecuente a la nueva definición y es la dificultad para definir la precisión y el significado clínico de los síntomas leves, ya que estas características son susceptibles a una amplia gama de variabilidades entre los observadores. Y algunos autores también manifiestan que estos signos cerebelosos y otros signos leves de deterioro cognitivo se han descrito con frecuencia en estos pacientes, e incluso algunos piensan que el constructo de temblor esencial plus podría ser incluso más común que el temblor esencial con los criterios propuestos. La gráfica de abajo además simplemente es para tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, pues aunque los pacientes con temblor esencial presentan una duración de la enfermedad más prolongada en comparación con la enfermedad de Parkinson o el temblor distónico, el diagnóstico diferencial pues, puede ser difícil en algunos casos. Otro nivel de complejidad que está representado en la gráfica es aquellos pacientes con temblor esencial que luego son diagnosticados con enfermedad de Parkinson, lo cual es una condición previamente etiquetada como enfermedad de Parkinson con antecedente de temblor esencial. Dentro de la epidemiología, pues es la causa más común del temblor de acción. La prevalencia estimada en todo el mundo es del 1%, pero obviamente aumenta con la edad. Entonces, dentro de las cohortes que tienen pacientes mayores, reportan prevalencias en adultos mayores de incluso un 5%. Y pues hay una variedad en relación a los reportes de diferentes países, pues dependiendo de las cohortes analizadas. Entonces en la gráfica vemos, esta es una revisión de Nature, aquellos países con una mayor prevalencia de temblor esencial, dentro de los cuales están España, Brasil, Estados Unidos y algunas regiones de China. Dentro de la epidemiología también hay que resaltar que la incidencia del temblor esencial aumenta con la edad, aunque sean presentaciones pues, en la niñez y en la adultez temprana, especialmente cuando en el temblor esencial hay antecedentes familiares. La prevalencia es similar en hombres y en mujeres, aunque algunos cohortes han reportado un ligero predominio masculino. En la gráfica vemos la prevalencia graficada por grupos de edad y pues si vemos hay casos desde edades tempranas, menores de los 20 años, pero con un pico de mayor incidencia en aquellos pacientes mayores de 60 años. Dentro de la fisiopatología tenemos que considerar el primer punto en esta entidad y es que hay un componente genético. Y ese componente genético se da básicamente porque en los estudios
observacionales se ha encontrado que los familiares de primer grado, los pacientes con temblor esencial, tienen una probabilidad 4 o 5 veces mayor que para desarrollar temblor esencial, y se estima que cerca de un 20 a un 90%, dependiendo del estudio analizado, de los pacientes tienen antecedentes familiares positivos. Además, si vamos a ver la concordancia entre gemelos, pues se ha encontrado una concordancia en gemelos monocigóticos de un 60 a un 76%, lo que indica que sí hay una base genética, y los estudios, la mayoría, pues sugieren un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia reducida. Se han informado varias variantes de riesgo en estudios de asociación del genoma completo. Esos estudios han demostrado varios polimorfismos de un solo nucleótido que están asociados a temblor esencial. Dentro de los más destacados están los que están apuntados en esta gráfica, entre ellas el que ha sido mayor replicado es el que codifica para la proteína LINGO, que es una proteína que al parecer parece inhibir la diferenciación celular durante el desarrollo, así como la regeneración axonal y la plasticidad simpática. Sin embargo, este modelo no es solamente que el paciente tenga una mutación genética, sino que se juntan un montón de factores, entre ellos epigenéticos, y factores ambientales, exposición a pesticidas, metales pesados y antecedentes de tabaquismo o algunos factores en la dieta. Y eso va a llevar a las interacciones biológicas que ponen a riesgo al individuo. En la fisiopatología también hay que resaltar que hay dos circuitos implicados en la generación del temblor: el bucle corticoponto cerebelo tálamo cortical, que es las líneas que vemos en azul oscuro, y el triángulo de Guillain-Mollaret hacia el núcleo dentado, al núcleo rojo, al núcleo olivar, y que a través de la corteza cerebrosa, que es la que vemos en azul clarito, y algunas fibras dentadas forman sinapsis en el núcleo rojo y otras lo rodean. Los dos circuitos interactúan en el cerebelo y se han asociado por diversos mecanismos, pues, a disfunción y la relación con el temblor esencial. Hay tres mecanismos grandes propuestos dentro de la fisiopatología. El primero hace referencia a que el temblor esencial es un temblor que es impulsado centralmente. Mientras, pues, está bien establecido que no surge de un solo oscilador, sino de una red oscilatoria que comprende la mayor parte de la red motora central fisiológica, y hay varias líneas de evidencia que insinúan que el sistema olivocerebeloso y el del tálamo son las estructuras claves, pues, dentro de esta red. Los cambios dinámicos en la composición de la red y la interacción de los bucles simétricos parecen ser específicos de la generación del temblor. Este modelo de temblor fue uno de los primeros propuestos, pero orienta más hacia un temblor agudo en lugar de crónico. El temblor no responde a todos los mismos agentes farmacológicos en los pacientes con el temblor esencial, y hay algunos hallazgos por post-mortem y hallazgos por imágenes en que no han detectado cambios estructurales o funcionales en estas regiones. Por eso se han hecho propuestas de otros mecanismos, entre esas la hipótesis GABAérgica, y es que varios estudios la apoyan, y se fundamenta en 4 pasos. Uno, en que hay una neurodegeneración cerebelosa con pérdida de células de Purkinje. Dos, que hay una disminución de la actividad del sistema GABAérgico en las neuronas cerebelosas profundas. Tres, que hay una desinhibición en la salida de las neuronas cerebelosas profundas con actividad de marcapasos. Y cuatro, es que también se ha encontrado que hay un aumento en la actividad rítmica del tálamo y del circuito tálamo cortical, contribuyendo hacia la generación del temblor. Sin embargo, se han propuesto dudas en esta hipótesis por el hecho de que se basa en relativamente pocos trabajos, la mayoría son post-mortem, son controvertidos, y hay estudios genéticos negativos sobre el sistema GABA. Además, si vamos hacia la aplicación clínica y farmacológica, la eficacia de los fármacos GABAéricos es bajo y pues no tiene eficacia en el temblor esencial en algunos pacientes. Nuevas investigaciones han orientado hacia que si el temblor esencial hace parte de las enfermedades neurodegenerativas,
Y pues básicamente se sugiere esto porque es un trastorno que es lentamente progresivo, asociado predominantemente con patología cerebelosa, y las investigaciones han orientado a que los pacientes con temblor esencial comúnmente experimentan anomalías neurológicas como bradicinesia, anomalías del movimiento ocular, diferenciación de la coordinación mano-ojo, disartria leve, algunos ataxias, y asociado al deterioro cognitivo leve y trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad, lo cual orienta a que puede haber así una reducción en el número de las células de Purkinje y otros cambios como en la formación de los cuerpos de Lewy, que tradicionalmente son los que se han visto en trastornos neurodegenerativos. Esa última hipótesis también se apoya por hallazgos en histopatología de una degeneración progresiva en el cual se ven cambios tempranos a mediano y a largo plazo, principalmente en las células de Purkinje. Entonces, al inicio hay unos cambios axonales focales, cambios en las dendritas, a mediano plazo hay muerte celular selectiva de las células de Purkinje con cambios axonales complejos, y al final de la enfermedad, en pacientes con mayor años de evolución, pues se ha visto remodelamiento de las células de Purkinje, reorganización e hipertrofia del plexo axonal. En relación a las características clínicas, tenemos que decir que es un temblor de acción que afecta clásicamente las manos y los brazos. Es típicamente bilateral, pero suele ser ligeramente asimétrico, que también puede afectar la cabeza, la voz y con menos frecuencia la cara o el tronco. El temblor por definición se activa por el movimiento voluntario o cuando los brazos se mantienen en una posición fija contra gravedad, y la frecuencia del temblor suele ser de moderada a alta. Eso en definición va a 6 a 12 Hz. Entonces vamos a ver este video de un examen físico de un paciente con temblor esencial. Entonces si vemos He is handicapped, as can be seen in the following video, but he can cope with most of the problems. We have talked about deep brain stimulation, but finally we decided not to do this. Cuando el paciente se le pone a fijar pues, el movimiento hacia un objetivo, sí vemos que el temblor es más has prominente. taken advantage of this infrequently in the past when he had a difficult business meeting. The diagnosis of this gentleman is therefore early onset sporadic essential tremor, which is alcohol sensitive. What are the aims of clinical tremor assessment? We need. Y otra característica que debemos tener en cuenta dentro de la historia clínica y también pues más adelante como vamos a ver en el examen físico es esa característica de que describir el temblor como aquel temblor que se mantiene voluntariamente durante un movimiento, es decir, durante la acción hacia un objetivo, como vamos a ver en este video, y eso nos va a ayudar a diferenciarlo de la enfermedad de Parkinson. El temblor el temblor esencial se activa durante la búsqueda de un movimiento hacia realizar un objetivo, mientras que en la enfermedad de Parkinson, el inicio del movimiento pues es su primer temblor, como vemos en la imagen de la derecha, que es el segundo paciente, que es el que tiene Parkinson. The suppression of Parkinsonian tremor can also be seen in daily activities like grasping. The tremor disappears during movement onset and the higher frequency postural tremor occurs while the patient grasps the glass. When the arm is back on the armrest, the tremor reoccurs, but the important feature is the suppression and not the fact that it may reoccur during posture. Tremor, this can be done.
El otro punto es qué partes del cuerpo están afectadas, como ya lo mencioné, lo más común es que sean brazos, pero también se debe hacer la evaluación de si hay temblor en la cabeza, en la voz, porque eso me va a ayudar a diferenciar al paciente con temblor esencial de los pacientes con enfermedad de Parkinson. El temblor de la cabeza del paciente con temblor esencial es más común cuando están de cúbito supino y el temblor del Parkinson, y puede ayudarlo a distinguir del temblor esencial de otras entidades patológicas en las cuales el temblor en reposo pues es peor. Los pacientes con temblor en la cabeza y temblor esencial pueden tener un componente de intención que se puede ver cuando el paciente mueve la cabeza hacia adelante para tomar un sorbo o pues beber de una taza. To make the diagnosis. Esto ya la vimos. Entonces, hay otras características que son menos frecuentes dentro de la enfermedad y es el temblor en reposo, que puede ocurrir en los pacientes con enfermedad de larga data. La prevalencia del temblor en reposo es de 2 a un 46% según la serie evaluada. También el temblor pues, de la cabeza y de la mandíbula, que puede ser incluso más frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero también se estima que los pacientes con temblor esencial pueden tener 1 o 2% por año desarrollar temblor en la cabeza o en la mandíbula. Y hay signos neurológicos de importancia clínica incierta, pues que están dentro de las definiciones de los criterios de temblor esencial plus, que está los síntomas cognitivos leves, el temblor de reposo ya mencionado, pueden haber neuropatía leve, ataxia leve o posturas distónicas. Hay otras alteraciones con una menor frecuencia y entre ellas está el deterioro de la audición. Hay reportes de series de casos que muestran que hay un deterioro en la audición en los pacientes con temblor esencial comparado con los controles, con diferencias significativas. Y además también pueden haber alteraciones en los movimientos oculares. Los pacientes con temblor esencial es más probable que tengan interrupciones con sacudidas de onda cuadrada durante la fijación, pero pues estos últimos hallazgos pues obviamente no son patognomónicos de la enfermedad. Hay que tener en cuenta también dentro de la historia clínica los factores exacerbantes y los factores que alivian el temblor. Dentro de estos pues hay que recalcar el papel del alcohol. En aproximadamente el 50% de los pacientes con temblor esencial mejoran con el alcohol. La capacidad de respuesta al alcohol no es patognomónica del temblor esencial. También se pueden presentar en pacientes con distonía aislada. Es común el temblor de rebote con mayor intensidad después de 3 horas de haber consumido alcohol. Es decir, la mejoría se da usualmente a los 40 minutos, pero a las 3 horas, cuando va pasando el efecto, puede haber un rebote del temblor. Hay unos exacerbantes, que son los exacerbantes crónicos del temblor fisiológico, que pues sumado a esto pueden producir más temblor en estos pacientes, y son básicamente la ansiedad, la excitación u otra estimulación adrenérgica, y clásicamente se ha descrito que la cafeína no exacerba el temblor esencial, como si lo hace para el fisiológico. Dentro del curso clínico, pues esta es una condición progresiva. A pesar de la progresión, menos del 10% de pacientes con larga duración desarrollan discapacidad. Es una enfermedad benigna. Los predictores de progresión clínica incluyen la duración de la enfermedad, si el temblor es más asimétrico, si tiene una afectación aislada de las extremidades al inicio, o la edad del diagnóstico, pues si se diagnosticaba tempranamente porque hay una carga alta de antecedentes familiares y los síntomas empezaron en la infancia o adolescencia, pues va a haber una mayor carga de larga duración y discapacidad con el tiempo. Dentro del diagnóstico clínico, pues es principalmente clínico. Y dentro del interrogatorio quiero resaltar que no tenemos que olvidar que se debe tratar de definir cuál fue la edad de inicio del temblor, el grado de progresión que ha tenido el temblor con el tiempo, las partes del cuerpo involucradas, las actividades que se ven más afectadas por el temblor,
los factores de alivio, preguntar siempre por el alcohol, los factores exacerbantes y si hay antecedentes familiares o no, para no solamente aproximar más hacia el diagnóstico de temblor esencial, sino también tener en cuenta dentro del abordaje los diferenciales. Entonces, en la actualización de la guía de temblor para el 2017 se propuso un enfoque de 2 ejes y este ha sido diseñado para facilitar y recopilar información clínicamente importante de los pacientes con temblor y servir como herramienta no solamente para el diagnóstico clínico, sino también para la investigación. Entonces, el temblor esencial se clasifica dentro de los temblores de acción que ocurren pues, mientras se mantiene voluntariamente en una posición contra la gravedad o durante cualquier movimiento voluntario. Y ese temblor cinético se subdivide en temblor cinético simple, en el que el temblor es aproximadamente el mismo a lo largo de un movimiento, y temblor de intención, en el que se produce un aumento del temblor a medida que la parte del cuerpo se acerca a su punto objetivo. Dentro del examen físico, tenemos que siempre tratar de diferenciar cuál es la frecuencia del temblor estimada por una inspección visual, la amplitud, que hay pues ciertas aplicaciones en las cuales me pueden orientar hacia la medición de la amplitud y la frecuencia, la distribución corporal del temblor, describir las condiciones de activación, es decir, si el temblor es en reposo o con una postura antigravedad o es un temblor con la actividad, y no olvidar buscar signos de parkinsonismo, rigidez, brasilidez y inestabilidad postural. Entonces, dentro de la evaluación del examen físico, uno, además de las descripciones previamente nombradas, debe tratar de evaluar qué tanto afecta el temblor en las actividades de la vida diaria. Entonces, para esta revisión de este video, ellos proponen evaluar cómo servir de un vaso a otro para ver qué tan afectado está el paciente por ese temblor esencial, y la prueba de dibujar en la espiral. De la prueba en espiral y la prueba de evaluación de la escritura, pues tenemos que ver que los pacientes con temblor esencial pues no tratado, la prueba de espiral pues está alterada con trazos grandes que se salen dentro de la línea, que cuando, si vemos en la gráfica acá, la de la mitad es un paciente con temblor esencial ya tratado con propanolol, si vemos cómo mejora el test, y lo mismo en la supresión con alcohol. En la parte de la escritura, también algunos autores proponen pues, que se debe evaluar para ayudar a diferenciar. Si vemos el primer escrito es un paciente con temblor esencial, es desordenado, alterado pues, en el tamaño, y el de abajo es un paciente con Parkinson, en el cual no hay, la letra no es tan temblorosa, pero va disminuyendo, es pequeña a comparación con el temblor esencial, y va disminuyendo el tamaño a lo largo que va escribiendo pues con más palabras. Entonces, dentro del diagnóstico, pues tener en cuenta los criterios propuestos, que son criterios pues, que van a ayudar al diagnóstico clínico y también para clasificar pacientes dentro de estudios de investigación. Entonces, lo que nombré dentro de las definiciones, el temblor esencial cumple los criterios cuando es un síndrome aislado de temblor de acción de los miembros superiores bilateral, que debe tener una duración de 3 años, con o sin presencia en otras localizaciones como cabeza, voz o miembros inferiores, y que tienen que tener ausencia de otros signos neurológicos. Recordar las definiciones para temblor esencial plus, y hay unos criterios de exclusión que sí se deben tener en cuenta tanto para pues, el diagnóstico clásico de temblor esencial como la actualización de temblor esencial plus, y es que
no deben haber temblores focales aislados, es decir, solamente temblor de la voz o de la cabeza, que la frecuencia del temblor no sea mayor a 12 Hz, que sean temblores específicos de posición y que haya un deterioro súbito, pues que el temblor aparezca de manera abrupta o aguda. Recordemos que es una enfermedad que tiene una larga data de evolución. Dentro de los exámenes complementarios, si realizaron algún laboratorio para poder enfocar al paciente, pues básicamente está orientado hacia excluir causas tratables comunes de aumento del temblor fisiológico, electrolitos, particularmente el calcio, y pues evaluar siempre la función tiroidea. Dentro de las indicaciones para las imágenes cerebrales, la neuroimagen debe buscarse cuando hay hallazgos focales en el examen neurológico o aparición repentina de síntomas que sugieren una posible causa estructural del temblor, como ACV, por una enfermedad desmielinizante o una lesión ocupante de espacio. Dentro del diagnóstico diferencial, aunque el temblor esencial es el síndrome de temblor de acción aislada más común, existe una amplia gama de diagnósticos diferenciales para los temblores cinéticos y posturales. Las principales consideraciones dentro del diagnóstico diferencial del temblor esencial son el temblor fisiológico intensificado, el temblor de Parkinson y el temblor distónico. Ese temblor fisiológico intensificado es una causa común de temblor de acción y puede simular un temblor esencial leve. Los individuos sanos tienen un temblor de acción fisiológico que es simétrico de muy baja amplitud y alta frecuencia en las extremidades superiores. El temblor fisiológico por lo general no es visible en circunstancias ordinarias, aunque algunas personas pues, pueden tener una propensión natural a demostrar temblores fisiológicos leves que no incapacitan. Hay muchos factores que pueden aumentar el temblor fisiológico. Dame un segundo. Qué pena. Y siempre recordar pues que hay unos factores exacerbantes de ese temblor y que ese temblor va a resolver con la eliminación del factor desencadenante. Para la enfermedad de Parkinson y poder diferenciarla del temblor esencial, como vemos en la gráfica, pues uno tiene que tener en cuenta las características clínicas pues que he nombrado a lo largo de la charla. Entonces, diferenciar entre un temblor del Parkinson y un temblor esencial es el escenario más común que nos podemos enfrentar y es una preocupación principal en los pacientes que presentan temblor. En su forma clásica, el temblor debido a la enfermedad de Parkinson es un temblor en reposo, aunque como hemos visto en la revisión, los pacientes con temblor esencial grave pueden tener un componente de reposo en su temblor en los brazos o las manos. Generalmente comienza de manera unilateral, lo que lo distingue del temblor esencial. La participación de algunas partes del cuerpo también puede ser útil para distinguir la enfermedad de Parkinson del temblor esencial. El temblor de la cabeza y el cuello es más probable que sea un síntoma de temblor esencial, mientras que el temblor de la mandíbula o los labios se ve más a la enfermedad de Parkinson. Un temblor en reposo que involucra el pie o las piernas casi siempre sugiere un temblor parkinsoniano, y los síntomas pues, motores clásicos del Parkinson de bradykinesia, rigidez a la marcha, características no motoras como trastornos del comportamiento del sueño, hiposmia, también van a ayudarme a distinguir la enfermedad de Parkinson del temblor esencial. En la escritura, como vemos pues en la gráfica, hay micrografía y el tamaño de la letra va disminuyendo. Dentro del temblor distónico, que puede ser otro de los diferenciales, cuando el temblor de la cabeza ocurre de forma relativamente aislada, sin temblor de acción en las extremidades superiores o signos de disfunción cerebelosa, se debe considerar la posibilidad de temblor de la cabeza distónica debido a distonía cervical. El temblor de la cabeza debido a distonía cervical tiende a ser más irregular y espasmódico que el temblor de la cabeza relacionado con la enfermedad con el temblor esencial. Y
también tiene la característica que aumenta con varios cambios en la posición de la cabeza, más a menudo cuando se gira la cabeza lejos del lado de la contracción de la distonia. Para ayudar a distinguir el temblor esencial del temblor en la cabeza distónica, los pacientes deben ser examinados en posición supina con la cabeza completamente apoyada y relajada, y el temblor de la cabeza del temblor esencial tiende a resolverse en posición supina, mientras que el temblor de la cabeza distónico generalmente persiste. Dentro del tratamiento tenemos que decir pues que existen unas medidas farmacológicas, que muchas de esas medidas farmacológicas se hicieron pruebas históricas en la década de 1970 y 1980, bajo otros criterios de definición de la enfermedad que no son los que tenemos actualmente. Por eso algunos autores se orientan a que desde muchos de esos estudios pudieron incluir pacientes con temblor fisiológico intensificado, que algunos fármacos de los que vamos a ver que son primera línea tuvieron beneficios en ensayos clínicos pequeños, pero pues la evidencia es insuficiente para hacer otro tipo de recomendaciones y cambiar el nivel de la evidencia, y muchos de los fármacos pues pueden tener una eficacia subóptima. Entonces, antes de empezar a hablar del arsenal terapéutico disponible, la pregunta que tenemos que responder es ¿a quién vamos a tratar? Y básicamente uno debe ofrecer tratamiento a los pacientes con temblor esencial que tienen una discapacidad intermitente o persistente causada por el temblor, y por eso siempre es importante evaluar el impacto físico y psicosocial del paciente, en qué trabaja y cómo impacta eso el temblor y en su vida diaria. Entonces, este es básicamente un algoritmo en el cual se nos propone pues un abordaje en relación al tratamiento, y dentro de la primera línea siempre va a estar el beta bloqueador y la primidona. En los pacientes que a pesar de este manejo inicial tengan poco beneficio, se pueden juntar los dos medicamentos o se puede cambiar uno por el otro si la preocupación pues es el efecto adverso del medicamento dado, pero si persisten los síntomas pues sí tenemos que pasar a otros medicamentos de segunda y tercera línea que ya los voy a mencionar. Dentro de los medicamentos de primera línea, el propanolol, pues como sabemos es un antagonista beta-adrenérgico no selectivo. La dosis inicial para esta patología es de 10 miligramos 3 veces al día, que se puede titular hasta 360 miligramos dividido en 3 veces al día. Tener en cuenta los efectos adversos que estos pacientes pueden presentar: bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, fatiga, debilidad, disfunción sexual y depresión. Para las guías americana y la italiana, esta es la primera línea de tratamiento, y tener en cuenta que otros beta bloqueadores como el nadolol, el satolol, el arrotinolol tienen algunos estudios de que también pueden tener beneficio en el temblor esencial, pero pues no son el manejo de primera línea. Los estudios iniciales se hicieron fue con propanolol. Y dentro de los estudios, la evidencia, pues el primer estudio, la mayoría son, si vemos, son ensayos clínicos pequeños, 33 pacientes, 16 pacientes, el que más tiene 38 pacientes, y pues se ha comparado el propanolol con placebo, en el cual pues fue dentro de los primeros estudios que orientaron hacia que este medicamento tenía una utilidad. Se ha comparado propanolol con otros beta bloqueadores, dando beneficio más hacia el propanolol, y se ha comparado propanolol con anticonvulsivantes, en los cuales pues sigue teniendo mayor beneficio el propanolol, por eso lo hace un medicamento de primera línea. La primidona, se desconoce cuál es el mecanismo de acción de la primidona.
La primidona básicamente cuando se metaboliza se convierte en feniletanonamida y fenobarbital, pero el efecto que tiene el temblor, lo digo, es que se desconoce el mecanismo, es porque es un efecto independiente del metabolismo del fenobarbital. Entonces, la primidona se usa con menos frecuencia que el propanolol, pero tiene una eficacia similar y es un fármaco de primera línea también, tanto para la guía americana como para la guía italiana. La recomendación es iniciar 25 miligramos orales en la noche, que puede titularse hasta dosis de 750 miligramos diario. Como efectos adversos a considerar está el mareo, la fatiga y la debilidad. Y también se debe tener en cuenta que la primidona es un potente inductor de enzimas metabólicas hepáticas, por lo cual puede tener una alta tasa de interacciones farmacológicas a considerar pues, en los pacientes polimedicados. Dentro de los tratamientos de segunda y tercera línea se describen los anticonvulsivantes. Dentro de los anticonvulsivantes está el topiramato en relación a la estimulación de la actividad de GABA, que pues empezó a usar pues teniendo en cuenta la fisiopatología del temblor. Es un medicamento de segunda línea porque los estudios lo clasifican todavía como probablemente efectivo. Tener en cuenta que el topiramato se debe iniciar a una dosis de 25 miligramos 2 veces al día, que se puede aumentar hasta 150 y 400 miligramos día. Que dentro de los efectos adversos pues está la parestesia, las alteraciones en la atención, la disminución del apetito, náuseas, fatiga y las alteraciones en la memoria. La gabapentina también ha sido analizada en el contexto de temblor esencial y sigue siendo un medicamento de segunda línea. La recomendación para la gabapentina en este escenario es de 100 a 300 miligramos 3 veces al día, que puede subirse hasta 3.6 gramos. Las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam también tienen evidencia en temblor esencial, pero pues es menor y por eso se clasifica como medicamento de segunda línea. Además que recordemos pues los efectos adversos de la benzodiazepina en relación a sedación y alteraciones cognitivas. También se ha probado medicamentos como la olanzapina y la clozapina para tratar de modular el temblor. Sin embargo, ganan más el peso de estos sobre los efectos adversos que el posible beneficio que tengan estos pacientes. Y como último a nombrar, dentro de los medicamentos que probablemente debemos de considerar de tercera línea, está el nimodipino a dosis de 30 miligramos una vez al día, a titular hasta 120 miligramos día, pues con los efectos adversos relacionados a su actividad como antihipertensivo. Hay unas herramientas que me pueden ayudar a determinar a qué paciente tratar, como les mencioné la pregunta, responder quién tiene mayor discapacidad y eso afecte en su calidad de vida y en las actividades de su vida diaria. Y pues hay varias escalas dentro de esas para poder evaluar la amplitud del temblor, la repercusión en la escritura, en el dibujo y en las actividades de la vida diaria. Dentro de esas, pues la primera descrita es la escala de Fan-Tolosa-Marín, que tiene una validación ya al español, que es un instrumento válido y preciso para valorar el temblor. Tiene básicamente 3 dominios. El primero evalúa la amplitud del temblor, no solamente para temblor cinético, sino que también evalúa el temblor postural en reposo. Evalúa el temblor de escritura, el dibujo invertido, porque hay una parte en la cual se evalúa el dibujo en espiral, y las limitaciones para las actividades de la vida diaria. Y la escala de Glass, que es una herramienta confiable, válida para determinar la severidad del temblor, que incluso puede ser más fácil de aplicar, y es que básicamente uno le dice al paciente que si en la última semana
cuando usted se sienta en una mesa y va a tomar un vaso de agua, ¿qué tanta dificultad le genera? Uno es que no tiene dificultad, dos es que puede tomar con una mano, pero no puede llenar completamente el vaso con líquido. Tres es que no puede beber del vaso con una mano, necesita tomar el vaso con dos manos. Y cuatro es que no puede beber pues no puede coger el vaso con ninguna mano. Esto me ayuda pues a clasificar a qué paciente lo voy a tratar, y hay otro subgrupo de pacientes que son los pacientes que no responden a ese manejo inicial de manejo farmacológico ni de primera ni segunda línea, que tienen una mayor carga de discapacidad, en las cuales pues se han descrito tres intervenciones: los dispositivos, en los cuales hay dispositivos ya diseñados para disminuir el temblor, que incluso pues se ponen en la muñeca, las intervenciones quirúrgicas y las intervenciones con toxina botulínica. Entonces, dentro de las intervenciones quirúrgicas, pues son solamente seleccionados para pacientes refractarios. Entre esas se ha descrito la talamotomía, la estimulación cerebral profunda y la ultrasonido, la ecografía guiada por resonancia, el ultrasonido guiado por resonancia, perdón. Básicamente, las recomendaciones es aquellos pacientes que tengan un temblor refractario, que sea bilateral, que tenga pues impacto en sus actividades de la vida diaria, con el riesgo de los efectos adversos pues de estos procedimientos invasivos y quirúrgicos. Dentro del otro arsenal terapéutico en estos pacientes refractarios está la toxina botulínica. Esta tiene unos beneficios inconsistentes y modestos en el temblor. Está asociado con un riesgo de debilidad dependiente de la dosis que se use en el músculo pues objetivo. Los mejores candidatos son aquellos con temblor en las extremidades superiores, pero también se ha descrito el uso en temblor de la voz y en temblor de la cabeza. Para el temblor de la voz, tener en cuenta pues que los efectos secundarios pueden incluir respiración entrecortada, ronquera, disfonía y dificultad, pues disfagia. Y para el temblor de la cabeza, pues la indicación es inyectarlo en los músculos esternocleidomastoideos y esplenio de la cabeza, pues también considerando que puede haber un riesgo de debilidad asociado pues a la inyección. Como conclusiones entonces de esta revisión, el temblor esencial es un trastorno del movimiento más común, que es una condición heterogénea con una expresión clínica variable en los pacientes afectados. Generalmente es una entidad benigna, que el temblor postural cinético tiene un rango, pues el rango de este temblor es un rango de frecuencia de 4 a 12 Hz, que es un diagnóstico clínico, y actualmente no existen pruebas de laboratorio, exploraciones radiológicas para poder ayudar a tener un diagnóstico definitivo. Solamente lo va a hacer el examen físico y la historia clínica. Y recordar que de los medicamentos disponibles, aquellos que tienen una evidencia más sólida de eficacia y que son recomendados como primera línea son el propanolol y la primidona. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para el profe Orozco, y es con respecto a nuestros pacientes, Doc, a los que pues usualmente usted ve que han sido operados. Eh, Se sabe que hay múltiples, digamos, target para hacer estimulación o hacer, pues, en el caso de la talabotomía, que no creo que se haga en esta época mucho. Es, digamos, entre los múltiples núcleos que uno puede estimular, entre el ventral intermedio, la zona inserta o el subtalámico, ¿cuál de pronto usted ha visto con el que le va mejor a los pacientes, pues, según su experiencia? Pues mira, yo creo que el mejor resultado, tanto desde que se hacía talamotomía y ahora que pues, se hace estimulación cerebral, yo creo que el núcleo más, con más experiencia mundial es el ventral intermedio. Sin embargo,
En cuanto a las dos técnicas, y ahí donde tal vez uno sí objeta el uso de técnicas no invasivas actuales como el Gamma Knife o el ultrasonido de alto poder, porque es que finalmente son talamotomías no invasivas y eso nos quita la posibilidad de modulación a largo plazo. Cuando uno sigue a los pacientes con talamotomía, se da cuenta que la eficacia con el tiempo se empieza a disminuir. Si tenemos implantado un sistema de estimulación cerebral, la modulación la podemos cambiar, o sea, los parámetros del neuroestimulador lo cambiamos, pero si tenemos una lesión establecida, pues no lo vamos a lograr, pues no podemos. Y pues recordar que siempre la cirugía se hace es para mejorar la funcionalidad de la mano dominante, porque pues hacer lesiones bilaterales es un riesgo pues muy grande de causar deterioro de otro orden. Yo creo que sin duda el BIM para temblor esencial sigue siendo el, el más indicado. Hay formas de temblor, de acción, que mejoran de manera secundaria con los subtálamos o con subtálamos y zona inserta. Pero de primera intención creo que el BIM será el núcleo de elección para estos pacientes. Gracias, profe. Ahora, farmacológicamente hay algo pues muy interesante, como decía Mayra, esto es un problema de que posiblemente estén involucradas una o varias redes o circuitos funcionales que determinan la aparición o la severidad del temblor. Y modular estos circuitos no siempre es tan fácil, sobre todo donde está incorporada la célula de Purkinje, pues es mucho más complejo. Por su trayecto, por muchas cosas. Sin embargo, hay dos estudios que se están corriendo en este momento, que es con el uso de perampanel, que es una medicina aprobada para epilepsia. El perampanel es un antagonista no competitivo AMPA, que tiene una presencia significativa en los circuitos cerebelosos mediados a través de AMPA específicamente, y que tiene mucho que ver con la compuerta que facilita el temblor esencial. Basado sobre observaciones de eficacia, incluyendo un caso que pudimos publicar hace un corto tiempo de temblor ortostático, control absoluto con perampanel. Comenzaron dos estudios y en esa época tuvimos la oportunidad de probar perampanel en temblor esencial y evidentemente funcionaba. Pues en España se consigue perampanel y es increíble la respuesta tan positiva que tenían los pacientes con dosis bajas de perampanel en el control del temblor esencial. Se están corriendo dos estudios, uno ya fue publicado hace poco en Estados Unidos. Fue un estudio pequeño en el cual se utilizó un doble ciego, utilizando perampanel en 26 pacientes y la respuesta fue pero muy positiva. Hay algunos efectos adversos, pero realmente fueron pocos. Y esto abre la posibilidad por primera vez de intervenir desde el punto de vista químico, la red o el circuito oscilatorio del cual depende las proyecciones cerebelosas a través de la célula de Purkinje hacia núcleos superiores, que es lo que hace este medicamento básicamente. O sea que por fin se abre como una expectativa distinta basada sobre principios neurofisiológicos y neuroquímica sobre redes neuronales específicas. Esperemos que salgan pronto estos estudios finales y que nos permita utilizar una molécula y que llegue el perampanel a Colombia, por supuesto. Gracias, doctor.
Vale, Mayra, muy bien, muchas gracias.